Buenas tardes, bienvenidos sean a esta transmisión. El día de hoy vamos a ver el siguiente tema. Les recuerdo que a través de su grupo de WhatsApp les voy a enviar las evaluaciones y les voy a decir cuánto tiempo tienen para que me manden sus respuestas. Muy bien, el tema se llama elementos activos y vamos a iniciar con los transformadores. Primero, ¿qué es un transformador? Un transformador es un elemento que se compone por dos o más inductores. ¿Qué función tiene este transformador? Este transformador tiene la función de aumentar, igualar o disminuir un voltaje de alimentación. Asimismo, nos va a poder proporcionar mayor intensidad de corriente a la que la fuente nos puede entregar. Para eso se ocupan los transformadores, para dar mayor amplitud, para igualar esa amplitud o para disminuir la amplitud. Entonces, vamos a anotar el concepto de el transformador. Es un elemento que se integra por dos o más inductores. Aumenta, iguala o disminuye el voltaje de la fuente. Asimismo, proporciona la intensidad de corriente que demanda el circuito. Es decir, que si yo tengo un circuito que tenga que alimentar con un voltaje específico, hablando de reparación de equipos de audio, normalmente vamos a trabajar con mini componentes, con radiograbadoras. Esos mini componentes, esas radiograbadoras, utilizan un voltaje menor al de 117 volts que nos proporciona la línea de alimentación, el tomacorriente. Entonces, como son equipos de audio y tienen un amplificador, este amplificador pues va a consumir un X valor de X nivel de intensidad de corriente. Como se va a bajar el voltaje, recuerda que si tú bajas el voltaje, baja la intensidad de corriente. Entonces, ese voltaje tú lo podrías bajar con resistencias. Ya vimos cómo es que trabajan las resistencias. Entonces, si tú quisieras bajar el voltaje, con resistencias lo puedes hacer. El problema es que la intensidad de corriente no va a ser suficiente para hacer trabajar al equipo. Por ese motivo es que se utilizan transformadores. Con los transformadores tú puedes bajar un voltaje, pero puedes seguir proporcionando la intensidad de corriente que necesita el circuito, en este caso que necesitan los amplificadores de audio para que puedan trabajar y no se distorsionen y que funcionen en un estado óptimo. Por eso es que se ocupan transformadores. En un momento, por ejemplo, cuando tienes que ocupar un osciloscopio, que después te haré un video de qué es un osciloscopio, cómo se aplica, cómo se maneja. Bueno, cuando tú tengas que aplicar un osciloscopio en el servicio, tienes que aislar la fuente de los equipos que vas a ocupar, en este caso del equipo de audio y del mismo osciloscopio, los tienes que aislar de la red.
Por tanto, tendrás que utilizar un transformador de aislamiento, que sería un transformador que le metes 117 volts y que te proporciona 117. Con eso tú aíslas de manera física la polaridad del tomacorriente. Y entonces cuando tú quieras hacer tus pruebas, bueno, pues no hay problema porque no vas a provocar ningún corto. Bueno, los transformadores en diagramas y en tarjetas electrónicas te las van a identificar con una letra T y un número de identificación, ¿correcto? Pero te decía yo que hay diferentes tipos de transformadores. ¿En razón de qué se da? Se da en razón de lo que llamamos una relación de espiras. Un transformador, decíamos que está formado por dos inductores o más. En este caso, por ejemplo, voy a tener 1, 2, 3, 4, 5 espiras, ¿correcto? Tengo un núcleo. Voy a hacer transformadores de baja frecuencia. Mira, aquí te voy a poner, si tiene núcleo de hierro, es de baja frecuencia. Estamos hablando de los 60 Hz aproximadamente. Y si tiene núcleo de ferrita, va a ser de alta frecuencia. Va a trabajar en un promedio o un valor aproximado de los 19 kilohertz. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, aquí tengo 1, 2, 3, 4, 5 espiras. Y luego de este lado voy a tener 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 espiras. Ajá. ¿Cómo se da la relación de espiras? Bueno, a cada una espira de aquí, ¿cuánto le corresponde una espira de acá? Si tenemos que aquí hay 1, 2, 3, 4 y 5, y aquí hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, entonces fíjate, a cada una espira de aquí le corresponden 2 de acá. ¿Estás de acuerdo? Mira. Entonces, la relación de espiras será de 1 a 2. Y se lee de la siguiente manera: de 1 a 2, esa es mi relación de espiras. ¿Qué significa entonces? Bueno, otra cosa. Aquí es donde yo le voy a meter el voltaje, que sería la entrada. Se le llama devanado primario. Y donde va a salir se le llama devanado secundario. Entonces, donde va a entrar el voltaje se le llama devanado primario. Y donde va a salir el voltaje se le llama devanado secundario. Muy bien. Ahora fíjate. Si yo le meto aquí 10 voltios y la relación de espiras es de 1 a 2, en la salida voy a obtener 20 voltios. Entonces, esta relación de espiras de 1 a 2 me determina que este transformador es un transformador elevador. Así. ¿Correcto? Luego, si yo tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
y 10 espiras. Tenemos un núcleo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 espiras. Entonces, si tengo 10 espiras aquí, mi relación de espiras sería de 1 a 1, porque tengo 10 de este lado y tengo 10 de este otro. Entonces, a cada una espira de aquí le corresponde una de acá. Así. Significa entonces que si yo aquí le meto 10 voltios en el devanado primario, en el devanado secundario voy a obtener los mismos 10 voltios. ¿Por qué? Porque así me lo determina la relación de espiras de 1 a 1. Y este será un transformador de igualación. O también son los que conocemos como de aislamiento. ¿Correcto? Luego, vamos a tener aquí otro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Tenemos el núcleo. 1, 2, 3, 4, 5, 5. Entonces, fíjate aquí. ¿Cuál será la relación de espiras? Aquí la relación de espiras será así. Por cada 2 espiras del primario, le corresponde una del secundario. Y la relación de espiras aquí será de 2 a 1. Y entonces, aquí en el devanado primario, si yo le meto 10 voltios, en el devanado secundario voy a obtener 5 voltios. Significa entonces que este transformador será un transformador reductor. ¿Correcto? Y entonces, si yo en la entrada le meto 10 voltios, en la salida voy a obtener 5 voltios porque su relación de espiras es de 2 a 1. Sin embargo, esa relación de espiras sí puede cambiar, puede ser de 1 a 15, de 1 a 50, de 1 a 30, o de 60 a 2, o de 60 a 3, qué sé yo. Eso ya va a depender de los diferentes tipos de transformadores. Espero que sí haya preguntas, espero que sí haya comentarios. Voy a checar la pantalla porque ahora sí voy a borrar y voy a continuar con la explicación. Muy bien, pues hasta ahorita no hay dudas. Muy bien. En nuestro curso que es de reparación de equipos de audio, vamos a encontrarnos con que va a haber transformadores reductores. Vamos a tener transformadores reductores y me voy a enfocar a esa explicación. Mira, por ejemplo, en una radiograbadora. En una radiograbadora, los transformadores físicamente pueden ser así. Tienes aquí el núcleo, esto va a formar el núcleo, aquí tiene un soporte
Y esto de aquí es donde va a estar enredado todo, enrollado todo el alambre que forman las bobinas. Y entonces así es como va a estar mi transformador en una radiograbadora. Y aquí va a tener cables de conexión. Ajá. Ahí va a tener cables de conexión. Esto cuando el transformador está montado en el chasis de la radiograbadora. Pero cuando el transformador está montado en la tarjeta electrónica, entonces la forma física del transformador va a ser muy similar, pero no va a tener los soportes. Simplemente va a tener pines o terminales de conexión ahí abajo que se van a soldar sobre la tarjeta electrónica. Obviamente, ya está bien fija la tarjeta, ¿no? Dentro del chasis del equipo. Muy bien, eso es por la parte física. Ya en la parte electrónica, digámoslo así, mira, te voy a hacer el diagrama de cómo podrías encontrar un transformador en una radiograbadora. Puedes tener tu clavija. Esa clavija va a ir a un socket de conexión. Y del socket de conexión, entonces ahora sí, fíjate, va a ir a un transformador, pero a veces el transformador tiene un fusible. Y entonces ahí, o sea, interno, no siempre va a tener el fusible afuera. Puede ser dentro del transformador, aquí escondidito, o aquí, allá adentrito. Y luego esta va a ir a un switch. Pero fíjate muy bien, ese switch me va a determinar dos pasos. Si yo le voy a meter 117 volts, entonces este switch va a ir conectado acá, aquí. Y entonces es para que metas aquí 117 volts. El voltaje solo va a pasar por un inductor, por una bobina. Pero si tú le metes 220 voltios aquí, el voltaje va a pasar por dos bobinas en serie. Esta bobina estará en serie con respecto a esta. Entonces, este switch estará conectado aquí. Entonces, este switch es el que traen las radiograbadoras en la parte de atrás, que se llama switch 110 220. Porque eso es lo que te selecciona si le vas a meter 110. Acuérdate que ya te dije que hay un rango. Ese rango de la alimentación va a ser desde 117 hasta 120, hasta 127 volts. ¿Sale? Bien. Entonces, va a tener el núcleo. Y ahora sí aquí va a tener esto. ¿Correcto? Pero va a tener tres cables. Ahora, esos tres cables van a ser para lo siguiente. Este cable lo van a conectar a GND, así lo van a polarizar a negativo. Y estos dos de las orillas van a conectarle unos dispositivos que se llaman diodos para poder polarizar el lado positivo. Este sería el negativo y este sería el positivo. Pero aquí hay aquí hay un interruptor. Ajá. Fíjate. Si fuera el interruptor aquí, este es el que conoces como AC. O sea, es cuando se activa para alimentarse con corriente alterna.
pero, bueno, lo pongo más arriba. Este es el de AC. Y aquí hay otro que se llama DC. Este va al positivo de unas pilas. Ajá. Entonces, fíjate. Este se va a llamar switch AC DC. Entonces, si yo en el momento en que conecto, mira, vamos a empezar a interpretar diagramas. Este de aquí va a conectar con este de acá. Mira. Cuando tú conectas, se llama socket. Cuando tú conectas tu cable de línea al socket, el socket físicamente tiene este interruptor. Entonces, cuando tú metes el cable de línea al socket, este interruptor se pone acá. ¿Para qué? Para que todos los circuitos trabajen con voltaje alterno que le estás metiendo aquí. Cuando tú le quitas el cable, ese switch se pasa para acá, para que los circuitos trabajen con las pilas que le pones a la radiograbadora. Así es como funciona. Y si yo le puse estas líneas punteadas, es porque así se indica que esto activa o desactiva esto. O sea, mecánicamente, si yo le meto el cable de línea, se va a poner el switch en modo AC. Si yo le quito el cable de línea, se va a poner el switch en modo DC. Muy bien. Ahora, te decía yo que si conectamos a 117, aquí, vamos a hacer circular ese voltaje alterno aquí. Se cierra el circuito. En el momento en que se cierra el circuito, este inductor, como lo vimos la vez pasada, este inductor va a convertir esta energía eléctrica en campos electromagnéticos que van a ser inducidos a través del núcleo hacia el devanado ¿qué? Secundario. Este devanado secundario capta esos campos electromagnéticos y los convierte a una energía eléctrica. Esa energía eléctrica es un voltaje de corriente alterna y entonces cuando ese voltaje de corriente alterna se hace pasar por estos diodos, entonces ya se convierte en un voltaje de corriente directa, que es con el voltaje que trabajan los circuitos electrónicos, con voltaje de corriente directa. ¿Correcto? Bien. Me pregunta Israel que cuando en el secundario tiene más de un devanado, ¿cómo se llama? Mira, aquí, si te diste cuenta, en este transformador que puse, ¿cuántos devanados tengo? Uno de aquí a aquí y otro de acá a acá. Básicamente es uno solo, pero tenemos una derivación. Esta derivación se le llama derivación o tap, así como suena. Tap. Pero aquí es una derivación y con una derivación ya hacemos dos devanados en el secundario.
Hay transformadores que tienen 2 o más secundarios, pero independientes. En un momentito les voy a explicar. Ahorita estoy explicando los transformadores que vas a encontrar en las radiograbadoras. ¿Ok? Entonces no se me desesperen, tranquilos. Ahorita hasta aquí es la explicación de los transformadores que vamos a encontrar en radiograbadoras y cómo está el sistema. ¿Ok? Perfecto. Espero haber contestado la pregunta de Israel. Ok. Ahora, vamos a ver cómo es un transformador que está en un mini componente. Puede estar en un mini componente, en un microcomponente. Mira, los microcomponentes tienen sus transformadores muy parecidos, casi iguales a los de las radiograbadoras. Pero ya los mini componentes, ya los modulares, ya traen este tipo de transformador que te voy a decir. Mira, vamos a tener igual una clavija, pero esos mini componentes o, sí, esos equipos de audio, igual, pueden tener el socket o pueden no tenerlo. Aquí el punto que el socket, como en las radiograbadoras, no va a tener ningún interruptor que se active o se desactive. Ahí no, porque esos no son portátiles. En las radiograbadoras porque son portátiles, pero aquí no va a haber eso. Entonces aquí va a ir directamente a un devanado. Aquí en los mini componentes puedes encontrar que los devanados pueden estar con derivaciones o de manera independiente. Aquí te lo voy a poner con derivación, igual que la radiograbadora. Digamos que un sencillo. Decíamos que este era el 110 y este 220, ¿no? Pero hay mini componentes que tienen un selector de voltaje, pero tiene más, por ejemplo, tiene 110, 120, tiene 210, 220, o sea, es una variación muy mínima, ¿no? Pero básicamente lo que nos interesa a nosotros es de 110 o 220. Entonces ya van a tener su voltaje de entrada y luego va a tener un voltaje de, bueno, no uno, van a tener varios voltajes de salida. Y esos voltajes de salida, ¿para qué van a ser? Esto está padre. Esto está padre. Empezamos a entrar a lo bueno, a lo difícil, a lo me hace sudar y el maestro no está conmigo, a lo le estoy preguntando por WhatsApp y no me contesta. Ya les dije que todas las dudas y asesorías a través de este grupo. Bueno, mira, vamos a tener devanados por separado, porque en un mini componente va a haber varios voltajes que necesita el mini componente para que pueda trabajar. Fíjate, aquí voy a tener que tiene un GND. Bueno, te estoy explicando mucho más de los transformadores para que ya te vayas adentrando. Vamos a tener un diodo que convierte el voltaje alterno a voltaje directo y un capacitor que filtra ese voltaje para aquí me entregue 3.3 volts o 5.1 volt. Ese voltaje, ¿para qué es? Ese voltaje es para alimentar a circuitos
digitales. Luego voy a tener otro voltaje que igual tiene su diodo para convertir de voltaje alterno a voltaje directo. Tiene su capacitor. Este va conectado a GND también. Y entonces este me va a sacar 9 o 12 voltios. 9 volts o 12 voltios. ¿Para qué? Para circuitos analógicos o motores. Ajá. Luego, me va a sacar, este sí va a ser un voltaje alterno de 3 volts. Aquí le voy a poner, aquí sí le voy a poner 3 volts de 3 volts de corriente alterna, y esto me va a servir para alimentar al filamento de display. Ya ven que los mini componentes tienen display fluorescente. Si tuviera display de LCD, no se necesitan esos 3 volts. Bien, de este otro lado me va a dar un voltaje de 30 volts. ¿Esto para qué? Para alimentar a los cátodos del display. Entonces esto está al revés, porque son menos 30 volts para alimentar a los cátodos del display. Y por último va a tener aquí te lo voy a simplificar. Va a tener otro devanado. Fíjate muy bien aquí. Fíjate la posición del diodo. Ajá. Va a estar así. De aquí voy a sacar promedio, esto va a ser promedio. Más 70 volts y menos 70 volts. ¿Y esto para qué va a ser? Esto va a ser para alimentar al amplificador de audio. ¿Sí? Si te das cuenta, aquí tengo voltajes diferentes, pero menores a 120 voltios que yo obtengo del tomacorriente. Voltajes diferentes, pero menores. Sin embargo, te decía yo hace rato, tú puedes bajar un voltaje con resistencias. Tú con resistencias puedes bajar 120 a 3.3 o a 5.1 volts, de 120 a 9 o a 12. ¿Me explico? Pero el amplificador de audio te va a consumir cierto nivel en intensidad de corriente que no va a poder surtirse bajando el voltaje con resistencias, porque recuerda que las resistencias limitan la intensidad de corriente. Entonces, esta es la razón por la cual se ocupan transformadores. ¿Para qué? Para bajar un voltaje, pero proporcionando la intensidad de corriente suficiente que necesitan los circuitos para trabajar. ¿Correcto? Voy a checar la pantalla a ver si hay alguna pregunta en lo que observan aquí esto.
Muy bien. Entonces estamos hablando de transformadores de baja frecuencia, porque nuestro núcleo es de hierro, ¿correcto? Vuelvo a repetir. Un transformador en un equipo de audio es para bajar un voltaje manteniendo o proporcionando la intensidad de corriente suficiente que necesiten esos circuitos para poder trabajar. Yo puedo bajar un voltaje por medio de resistencias, me queda claro, pero las resistencias limitan la intensidad de corriente, entonces los circuitos no tendrían la suficiente intensidad de corriente para poder trabajar y entonces estarían trabajando mal o simplemente no trabajarían. ¿Ok? Mira, ¿a qué me refiero con esto? Cuando hablamos de electrónica analógica, antes los aparatos analógicos tenían, digamos que, varios estados. El primero es que trabajaban perfectamente. El segundo, medio trabajaban. El tercero no trabajaban. O sea, 3 estados. Pero ya los equipos digitales, los que ya en la actualidad estamos trabajando, nada más tienen 2 estados. Como son digitales, o trabajan o no trabajan. Nada más, no hay otra. Porque los circuitos digitales así son, nada más trabajan bajo 2 estados. Bajo un lenguaje binario que es el 0 y el 1. El 0 es ausencia, el 1 es presencia. El 0 es un estado alto, el 1 es estado... Perdón, el 0 es estado bajo, el 1 es estado alto. El 0 no, el 1 sí. Entonces, como están trabajando bajo este lenguaje binario, por eso es que los circuitos digitales trabajan o no trabajan. Aquí no hay la opción del que medio trabajan. Aquí nada más o funciona o no funciona. ¿Correcto? Hasta aquí es que llegamos con los transformadores. Voy a producir unos videos para demostrarles ya en la práctica esto que les estoy explicando en la teoría. ¿Correcto? Muy bien, chicos. Pues parece que ya no hay preguntas. Me dio mucho gusto haber estado con ustedes impartiéndoles esta sesión. Nos vemos el lunes en punto de las 12 para continuar con la capacitación a distancia. Hagan, si es posible que ustedes destapen un equipo, vean el transformador, o sea, todo lo que les estoy explicando, lo vean de manera física y demás, estaría muy bien. Recuerden también consultar algunos videos, la información técnica se las voy a estar haciendo llegar a través de su grupo de WhatsApp. Vamos a estar en comunicación constante. Cuídense mucho, por favor. Disfruten lo que tengan que hacer. Relájense, pórtense bien y nos estaremos viendo el lunes. Que tengan una bonita tarde. Nos estamos viendo.